Hace tiempo empecé un proyecto loco de crear un TCG y hoy quiero hablarte de cómo ha sido todo ese proceso, los cambios que han habido, cómo ha ido evolucionando y por supuesto cómo ha sido toda esa experiencia de crear un juego desde cero. Reglas, historias, personajes, habilidades, conceptos, todo. Y también contarles cómo será el juego, cómo funciona y todo lo avanzado hasta ahora. Un poquito de contexto. Juego TCGs desde que tenía 7 u 8 años y estaba en la movilidad con la que iba al colegio y un amigo unos años mayor que yo me enseñó las cartas Magic. Y ahí me tenías con 7 u 8 años tirado en el piso jugando con mi deck Mono White de Ángeles. A partir de ese momento he jugado todos los juegos de cartas que te imagines y algunos de ellos los he jugado competitivamente. Incluso llegué a representar a mi país en los Hearthstone Global Games. Yeah, next up it is going to be Kishtar and part 2 of the dog double feature and Sunkeeper Terra, which kind of give us a little bit about what's going on in this deck. Need to be combined, but this is going to be a 3-0 for Peru. USA's dreams of going 5-0 out the window. Peru goes 3-0 and says, hey, we're on the board now. Firebat leaves for 1 week and I mean, USA just loses so much of the mojo, Rob. I don't know. Y también, desde niño, me ha gustado mucho crear juegos de mesa. Juegos tontos con historias que jugaba con mis primos e íbamos probando ciertas cositas. Pero ya en este momento de mi vida, ya un poco con el cerebro, creo yo, más maduro y centrado, me dispuse a entrar en esta aventura. Mi primer plan y lo que tenía en mente eran crear 3 cosas muy importantes para que el juego funcione. O sea, las mecánicas, el estilo de juego y el concepto. Primero, quería que el juego sea competitivo. Un juego donde gane el que mejor juegue. Sin RNG, combos locos, cartas que te matan en un turno y cosas raras. Que tú como jugador sientas el control de tu jugada. Básicamente que cada paso que vas dando sientas que vale la pena, que puedas ir construyendo algo, ya sabes, sin que tu oponente con una sola carta voltee toda la partida. Como dije hace un segundo, que gane el que mejor juega. En resumen, mi público objetivo es el jugador competitivo, el jugador que le gusta ir a torneos, a competencias, participar en un ladder, en un ranked y vaya mejorando paso a paso. Pero también es un juego que no es muy complejo, lo cual te permite disfrutarlo si solamente quieres jugar partidas casuales. La segunda cosa muy importante en mi cabeza era el deck building, mi parte favorita de los juegos de cartas. Básicamente el poder sentarte y crear decks locos, usar cartas que tal vez no sean meta, pero que en tu mazo funcione. Poder combinar cartas, crear locuras y darle una identidad a tu mazo y ser un estilo de jugador. Y si algo he aprendido en este proceso y en todos los años que he jugado juegos de cartas y otros distintos tipos de juegos, es que las reglas hacen que la creatividad fluya. Pero esto es un tema del cual podremos hablar luego. Y tercero, la parte tal vez más profunda, crear un universo. Un pequeño mundo, crear historias. No quedarme solamente en crear algunos personajes para el juego, algunas criaturas, hechizos y ya, sino que el universo y todo lo que habita en él tenga un sentido, ¿vale? Esto es un trabajo un poco más apartado del juego de cartas, pero quiero que sea un universo completo y he estado trabajando mucho en ello. Ya en un ratito te contaré más. Para poder darle sentido a estas 3 cosas que acabo de mencionar, se ramificaron muchas más cosas dentro de la creación del juego. Y todo fue evolucionando prueba tras prueba. No digo que el juego ya esté terminado, por supuesto que no, porque aún falta muchísimo más, faltan muchísimas más pruebas. Además, quiero hacer una prueba pública que espero pronto poder realizarla en un local, invitar gente para que venga a probar el juego y poder recibir pues feedback. Pero en este punto ya estamos más o menos encaminados en lo que quiero lograr con el juego y cómo funciona. Cuando empecé a crear el juego y con estas 3 ideas ya en la cabeza, ir tirando ideas, lluvia de ideas, etcétera, etcétera, salió algo que era lo más importante, que era lo primero que tenía en mente, que era que en este juego pueda simular un escenario real de una batalla entre 2 ejércitos. Por ende, quería que lo que suceda en mesa, las cartas ya en el tablero, sea lo que determine la resolución del juego. A pesar de ser un juego de cartas, quería que el tablero fuera fundamental. No un tablero como un juego de mesa como tal, sino pues la posición de las cartas. Así que de ahí surgió la idea de las habilidades de posicionamiento. Básicamente, la posición en la que bajan las cartas determinan los efectos a las cartas de a los lados o las cartas que tienes atrás, adelante, para que pues te pienses mucho más el orden en que bajar las cartas. Y que no sea solamente la estrategia en el orden en el que juegas las cartas, el robarlas y ya, sino el posicionamiento. Era lo que tenía en mente desde el día 1. Te voy a ir mostrando algunas cartitas y gráficos de lo que ya más o menos tengo trabajado. Quiero que sepas que para este punto tengo creadas más de 370 cartas. Tengo casi 150 artes y más cositas, pero te voy a ir mostrando algunas cosas para que más o menos vayas viendo
cómo va. Cosa que me gusta porque en el primer video que hice de que iba a ser un juego de cartas no mostré nada porque pues no tenía nada. Pero más o menos irás viendo cómo ha ido avanzando todo. Quiero que vean esta carta. Esta fue la primera carta que diseñé. Básicamente cuando estaba en lluvia de ideas, lo primero que se me vino a la mente fue esto. Y por supuesto, todo lo que te voy a ir mostrando en lo que va de este video es prototipo, ¿ok? Prototipo. Son simplemente ideas que se han proyectado en una imagen para poder ir en los testeos o cómo voy avanzando el juego, pues tener una vida dentro del tablero y poder imaginarme cómo son las cosas. Este fue el primer diseño de la carta. Y tranquilos, en este momento no iba tan preocupado en el tema del diseño, sino en cómo iba a funcionar el juego. Por ejemplo, este es un partidario, o sea, una criatura, un esbirro, como quieras llamarle. En este juego se van a llamar partidarios. Ese partidario tiene una habilidad que potencia a los esbirros de al lado. Por cierto, este monito fue la primera criatura que creé. Me pareció divertida. Luego pasamos al segundo estilo de prototipos, luego al tercero, y ya jugando yo un poco con el diseño, el cuarto, que por ahora, entre muchas comillas, es el final. Acá intenté resaltar un poquito más cómo funciona lo del posicionamiento de las cartas. Y digo final entre muchas comillas porque esto nuevamente es un prototipo. La idea es que cuando este juego esté terminado, cuando ya sepa que funciona, que las reglas, todo está bien, todo está balanceado y me disponga a hacer este juego realidad, pues hayan ilustradores profesionales detrás haciendo el diseño pues perfecto de los gráficos de la carta. Y obviamente pues con el arte terminado, completamente ilustrado. Que por cierto, ahorita mismo me acompaña en el proyecto una talentosísima ilustradora que es la que se está encargando de hacerme los bocetos. Básicamente agarrar la idea que yo le digo del personaje y llevarlo a algo pues materializado. En nuevamente un boceto. Este fue el primer boceto que le pedí, ¿vale? Y ya ha ido más o menos evolucionando, ya poniéndonos más en sintonía y ya me está haciendo bocetos de este estilo. La verdad es que los personajes están geniales, es exactamente lo que tenía en mente. Esta ilustradora ha logrado entender lo que había en mi cabeza y lo está haciendo realidad y la verdad trabajar con ella está increíble. Al principio, una de las ideas que básicamente todo el mundo me aconsejaba era no necesitas invertir en ilustraciones o en bocetos porque todo lo puedes hacer con simplemente rayas o con IA, para más o menos darle una idea y pues eso no es importante al principio porque la idea es que el juego funcione y sí, tienen razón, pero muy adentro mío no me permitía que pase eso. Yo he sido alguien que ha estudiado arte, he estudiado dirección de arte, me encantan las ilustraciones, me encantan los diseños y la mejor forma, creo yo, desde el principio fue que mientras iba avanzando con la creación del juego y la historia, todo lo que iba en mi cabeza vaya tomando forma y era importantísimo tener a alguien que me apoye con esto, hacer las ilustraciones para que esto tenga vida y yo vaya encontrándole el sentido y poder seguir avanzando y no estancarme. Pero bueno, volvamos al juego. Ya con las ideas claras respecto a cómo iban a funcionar las unidades, o sea, los partidarios, empecé a crear otro tipo más de cartas. Por ejemplo, tenemos las armerías, que tiene dos subcategorías, los equipamientos y las artillerías. Los equipamientos, como lo dicen, son cartas que se equipan a tus partidarios para potenciarlos, darles habilidades, etc. Y las artillerías son como esas maquinarias o artilugios que están al fondo en el combate que te ayudan pues a potenciar a tu ejército. Luego vinieron los hechizos, que son cartas que puedes usar desde la mano, que por cierto, el cómo se funcionan los hechizos y las artillerías tienen mucho sentido dentro de la historia, ¿ok? No están puestos como hay que poner un hechizo porque es un juego de cartas, sino hay un trasfondo respecto a los hechizos, que en algún momento se van a enterar de eso. La verdad, estoy trabajando muchísimas horas para que todo tenga sentido, para que en el momento que tú estés jugando o veas una carta digas, ah, es por esto. Y hay muchas referencias y me estoy dejando la vida en esto. Ok, no me pierdo más. Luego creé más tipos de cartas, entre ellas la carta principal, aunque realmente fue una de las primeras cartas que creé. Básicamente quería que mi juego gire en torno a esto, y estos son los dominadores. El dominador es un tipo de carta que está desde el principio en el tablero. Básicamente no está en tu mazo, no lo tienes que robar y jugar. Empiezas la partida con el dominador en el tablero. Y básicamente tú eres el dominador. O sea, el jugador que pierda su dominador o que su dominador muera será el que pierda la partida. Así que básicamente, pues el que acabe con el dominador enemigo gana. Cada dominador define básicamente tu estilo de juego, pues tiene un repertorio de habilidades y arquetipos que potencian tu estilo de mazo. La idea es pues que tú puedas armar un conjunto de cartas que potencien lo que hace tu dominador y puedas ir usando sus habilidades para eso, potenciar a tu mesa e ir pues ganando terreno.
También, al ser un combate real donde existe la lealtad al ejército, la lealtad a tu líder, o sea, a tu dominador, creé otro estilo de cartas que se llaman las cartas de raza. Esta también irá desde el comienzo, justo debajo de tu dominador, y tiene habilidades pasivas que se van a activar cuando empiece la fase de combate. Según la cantidad de cartas que den lealtad que tengas en mesa, se irán activando estas pasivas. Este tipo de carta me encanta porque le da mucho sentido al ejército. Según cómo esté pues tu ejército en este momento en la partida, pues tu lealtad, tu inspiración de tu ejército va a cobrar más fuerzas. Básicamente como una bola de nieve. Todos los partidarios dan lealtad a la carta de rasgo de su clan y hay algunas artillerías, armerías, equipamientos que tienen un simbolito que dan lealtad. Entonces todo cobra sentido. La idea es que cuando armes tu ejército, cuando estés jugando, tu tablero sea lo importante y puedas ir teniendo en cuenta tus unidades para que cuando empiece el combate saques cierta pasiva y pues tengas más ventaja en el combate que viene. Espero se haya entendido lo que acabo de decir. Pero luego vino lo más complicado, creo que de cualquier juego de cartas, que son los recursos. Básicamente, cómo pagas para usar tus cartas. Vaya, el maná. Esto es algo que me retrasó muchísimo y le estuve dando muchas vueltas. Probé muchísimas formas de cómo iban a funcionar los recursos en el juego. Pero ahora, en el momento en el que estamos, creo que llegué a una conclusión bastante buena y decidí crear otro tipo más de carta que se llama los estandartes. Básicamente son cartas que vas a tener que usar para pagar para jugar tus demás cartas, como ya existe en otros tipos de juegos. Pero acá hay una leve diferencia, porque no quería que estas cartas estén en tu mazo y que las tengas que robar y que por ahí te estanques y que necesites tu tercer estandarte o tu tercer maná para jugar una carta y no robes esa carta o que solo robes cartas de maná. Ya sabes, cualquier jugador de cartas competitivo te puede decir que esto es muy frustrante en un juego de cartas y la verdad es que perder partidas competitivas por esto no está bien. Así que básicamente llegué a la conclusión de crear dos mazos. Un mazo de ejércitos donde están pues tus artillerías, ¿no? Tus armerías, equipamientos, partidarios, tus cartas de hechizo, etcétera. Y aparte otro mazo más pequeño donde solo hayan estandartes. Y tú como jugador, cada vez que te toque robar una carta por habilidad o por la de la ronda, tú decidas de cuál de estos dos mazos robar la carta. Esto le da al jugador una libertad bastante interesante al momento de jugar, porque nuevamente no te vas a estancar, tú puedes decidir qué cosa robar. También van a haber estandartes especiales, que bueno, obviamente para eso pues tendrás que tener suerte para robarlo, pero esto cuando se me ocurrió me abrió un abanico mucho más grande de habilidades que juegan con estos dos tipos de mazos que vas a tener. Y he creado cositas que creo que van a estar muy divertidas para esto. Otra idea que también se me había ocurrido en su momento es que el maná sea automático. Básicamente que en la ronda 1 tengas un maná, en la ronda 2 tengas dos manás, 3, etcétera, y se vayan restaurando al principio de cada ronda. ¿Cómo funciona en algunos juegos digitales? En un juego digital esto es fácil de hacer porque es la misma máquina que se encarga de hacerlo. Básicamente tú no tienes que hacer nada, tienes los manás disponibles. Esto funciona muy bien en Hearthstone, por ejemplo, o en Lore, ¿no? En Runeterra. Pero en un juego que yo quiero que también sea físico y digital, es complicado hacerlo manual. Se puede, pero es incómodo para el jugador y no quiero que el jugador tenga otra cosa en que pensar o de la cual olvidarse cuando está concentrado en armar su tablero. Así que esta decisión de un segundo mazo puede sonar tal vez innecesariamente compleja, pero créeme que una vez que estás jugando, tener estos dos mazos y tú pues tener la decisión de en cuál robar o que te obligan a robar uno o que hayan habilidades que deniegan ciertas cosas, lo hace mucho más entretenido y nuevamente le da la libertad al jugador. Yo quiero que el jugador de mi juego se sienta libre de poder no tener ninguna traba más que la habilidad de su contrincante. Esto obviamente aún está en fase de pruebas, está sujeto a ciertos tipos de cambios, pero es una solución creo yo bastante agradable que puede funcionar muy bien. Lamentablemente, y esto tal vez se lo pueda decir cualquier jugador de TCGs, el método de recursos perfecto no existe. Todos tienen pros y contras en todos los juegos de cartas. Algunos son más entretenidos que otros son más funcionales, pero el método perfecto no hay. Así que simplemente decidí darle libertad al jugador. Intentar quitar la mayor cantidad de RNG posible y que básicamente el jugador demuestre sus habilidades. Y ya con todo esto, el juego siguió avanzando. La idea de cómo funcionaría el tablero, o sea, el orden en el que se pueden poner las cartas, empezó así. Algo bastante básico. No quería complicarme, simplemente quería que la idea esté.
También en la primera fase del juego, en el primer testeo en físico real que tuve con un compañero que también es jugador de cartas, habían demasiadas cosas en mesa. Habían muchos dados, muchos contadores, era un caos. Al principio también, por ejemplo, las cartas de equipamiento iban debajo del partidario, de la criatura. Pero cuando el equipamiento se descartaba o moría, tenía que sacarlo, levantar la carta y con tantos dados encima no era para nada cómodo para el jugador. Y era algo que en ese momento no se me había ocurrido hasta que hice el testeo, que es importante hacer testeos, que fue la comodidad del jugador a la hora de jugar, valga la redundancia. El jugador tiene que estar cómodo, no tiene que estar peleándose con nada, solamente con su oponente. Así que fui cambiando reglas dentro del juego respecto al posicionamiento, borré cómo funcionaba el tema de los contadores, cómo funcionaba la vida y el ataque y la vida de cada partidario, los equipamientos dejaron de ponerse atrás y pasaron a la parte trasera. Y básicamente ahora va a equipar al partidario que tiene enfrente. Y esto abrió más abanicos de posibilidades, porque me puse a pensar en un combate real. Si se están enfrentando dos ejércitos, por ejemplo, y tú tienes a tu compañero soldado al lado, y este compañero muere en un combate, por ejemplo, se le pueden caer sus espadas o sus escudos, y tú, en un momento de improvisación en el combate, puedes coger su equipamiento para pelear con él. Entonces también salió la habilidad de reciclamiento, que es una vez que tu equipamiento muere, va al cementerio, puedes pagar su coste de reciclamiento y puedes volverlo a poner en mesa. El equipamiento va ligado a uno de tus partidarios. Cuando el partidario muera, automáticamente el equipamiento que tiene también muere. Entonces existe este reciclamiento que me parece algo entretenido. Con muchos de estos cambios y cositas, el tablero fue cambiando y tuvo una pequeña metamorfosis y ahora se ve más o menos así. Cosa que me gusta porque los equipamientos que están en la parte trasera o las artillerías ahora pueden equipar a dos partidarios. Las artillerías pueden dar también su pasiva y su mejora a dos partidarios, entonces abre mucho más el abanico. Yo sé que todo esto te lo estoy contando básicamente rápido, ¿vale? Como si estas decisiones habían pasado en un transcurso de minutos o horas, pero saquen más o menos la conclusión desde que subí el video anterior hasta el día de hoy, todo lo que ha ido avanzando, cómo he tenido que ir cambiando las cosas, también he tenido que dejar el juego descansar unos días, o una semana o 2 semanas, para poder después regresar con la mente fresca y ver si lo que había decidido funciona. Como les dije al principio del video, es una aventura meterte a hacer esto. Pero bueno, hablemos un poquito del concepto del juego y los tipos de cartas. Como dije, tenemos al dominador, que cuenta con un repertorio de habilidades, es tu personaje principal y va desde que inicia el juego en mesa. Este juego, que me acabo de dar cuenta que no dije su nombre, se llamará The Quantum Clockwork. El nombre en español sería algo como el mecanismo de relojería cuántico, que tiene que ver mucho con la historia del juego, ¿vale? Es un nombre raro, pero me gusta y tiene un sentido. También para este momento he creado 7 clanes distintos que son los que dominan el continente. Cada uno de estos clanes representa un estilo de juego muy marcado en concepto, en personalidad y por supuesto en arquetipos. Cada uno de estos clanes cuenta con 2 dominadores, o sea, hay ahorita 14 dominadores creados. Tienes un repertorio para elegir bastante interesante. Esto te da obviamente un abanico enorme para crear tu deck y también puedes combinar clanes, puedes combinar cartas, abriendo mucho más este abanico y dándote a ti la posibilidad como jugador de pues darle personalidad a tu mazo. Lo que dije hace un rato, mi idea y lo que a mí más me gusta de los juegos de cartas es crear decks, no jugar tanto decks meta, que obviamente va a haber por un tema pues, matemático, existen las cartas meta o los mazos meta, pero también quiero que tú como jugador puedas crear cosas. Y me estoy dedicando y trabajando mucho en eso, es como que mi prioridad. También hay un aproximado de entre 50 a 70 cartas por clan, ¿ok? Hay un octavo clan oculto que ya después se los contaré, pero ahorita voy creando aproximadamente unas casi 400 cartas para el primer set. Al ser el primer set, pues obviamente tiene que salir con toda, ¿no? Ya luego los sets subsiguientes que irán saliendo serán para ir complementando e ir pues aumentando el abanico. Un poco más chiquitos, ¿no? Como ven, mi motivación, lo que quería desde el principio era que tú como jugador te puedas enamorar de un clan, te puedas enamorar de un dominador y te puedas enamorar de un estilo de juego. Así que he trabajado mucho para que eso, y sé que lo he dicho como 10 veces en el video, cada dominador tenga una personalidad, un estilo de juego del cual te puedas enamorar y que se sienta como una aventura mientras juegas el jugar con ese dominador. Y que tu deck gire en torno a su tipo de habilidades, a su tipo de arquetipo, y es algo que a mí me gusta mucho de los juegos de cartas. Que no sea simplemente una baraja con 60 cartas de las cosas más rotas y que no haya una idea detrás de ello.
Te voy a enseñar algunos, ¿vale? Algunos dominadores. Por ejemplo, acá tenemos a Kuwi, ¿vale? Ella es el dominador, uno de los dos dominadores de los Rangers, los guardabosques. Su habilidad principal está en controlar monos kamikazes, ¿no? La idea es que estos monos tú los convoques en el tablero de tu oponente para ir molestándolo y llenándole su tablero para que no pueda bajar más cosas. Claramente, el oponente puede tener la libertad de sacrificar estos monos, pues dañando a su dominador. Entonces es una especie de deck burn, de deck agro, en el cual pues es eso, llenarlo de monos y que él se lo tenga que quitar para poder seguir jugando con libertad. También tenemos a Pavel, ¿ok? El perspicaz. Él es un dominador de los alquimistas. De los alquimistas no voy a hablar mucho porque es bastante profundo, es uno de los clanes que más cabeza he tenido que ponerles para que todo funcione. Pero básicamente los alquimistas van creando viales, ¿vale? Generan viales. Estos viales los tienes que transmutar a viales de un tipo. Hay viales de fuego, viales de tierra, de viento, de agua. Hay un abanico muy grande. Cada vial tiene sus propias habilidades que le dan un sentido al arquetipo. No hay viales que son más para jugar de control, de controlar a los partidarios de tu enemigo o de ir controlando tu propia mesa para cuidarlos. Hay viales que son de solo hacer daño. Es un montón de ideas que hay detrás de eso. Está bastante genial. Así que tú como jugador tendrás la libertad de poder pues elegir con qué viales jugar. Y pues los esbirros y bichos de los alquimistas van creando estos viales, van generándolos y tu dominador los va transmutando. Y estás ahí lanzando viales por todo el tablero. Luego tenemos a Kiki, líder de los Pangolirus del Norte. Otro clan y raza creado para este juego. Probablemente al que le esté metiendo más cariño visual. Estos van a ser un deck más mid-range con tokens. Básicamente cartas que se apoyan entre ellas, partidarios que tienen habilidades en las cuales pues es como todo un conjunto que se quiere mucho. Otro que cree es Fritz Tuergomilde, un líder del clan de los tecnológicos. Un clan que básicamente en mecánica durante el juego tienes que ir creando maquinarias, ¿vale? O inventos, mejor dicho, usando mecanismos. Básicamente son cartas que te dan mecanismos, vas creando una maquinaria y cuando se completa la puedes empezar a usar. Por ahora creo que van entendiendo a lo que me refería, que cada clan tenga pues una personalidad. En el tablero, como pueden ver, pues ahí va a ir el dominador. Acá tenemos la carta de rasgos. Después tenemos al lado derecho una zona donde va a ir tu deck de ejército y tu deck de estandartes. Debajo va a ir el cementerio. Y luego en el centro tenemos dos líneas. En la parte de arriba, con un máximo de 4 unidades, vamos a tener los partidarios. Básicamente, pues los bichos con los que vas a pelear. Y detrás de ellos van a ir los equipamientos y las artillerías. Con eso conformas tu ejército y así es como funciona el tablero. Obviamente esto es solo una imagen de cómo funciona, no es que vas a tener que jugar con el tablero. Estoy ideando ahí ciertas cosas interesantes para que puedas jugar con tu playmat normal. Si tú ya tienes tu playmat con el que juegas cartas, no tengas que comprar uno en específico. Así que son ideas que pronto se van a enterar. Todavía estoy terminando de cuajarlas porque sé que el crear un tablero específico de posicionamiento de cartas genera una cierta restricción al momento de jugar, de simplemente no bajar tus cartas y ya. Se me ha ocurrido ciertas cosas de cómo solucionarlo que creo que pueden estar divertidísimas, pero básicamente este es el posicionamiento con el cual tienes que jugar. Como ven, la historia del juego es un poquito larga, ya la tengo bastante maquetada. En resumen, pues, bueno, no es en resumen, sino en contexto, son 7 clanes que habitan en un continente, se pelean por la supremacía terrenal y tú tienes que personificar uno de estos clanes o combinar, ¿no? Buscando aliados para poder armar tu ejército y pelear con ellos, comandados por tu dominador. También existen otro tipo de criaturas que no pertenecen a ningún clan, creo que lo mencioné hace un rato, pero eso da para otro video, porque tiene que ver mucho con la historia del juego y cómo empieza todo en el universo, porque hay un inicio, hay un pre, obviamente, pero hay un inicio que da inicio al juego de cartas, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque también no quería quedarme solo en crear el juego y ya. La verdad es que no sé si soy ansioso o qué, pero no simplemente quería crear un juego que funcione, sino pues quería crear un universo, una historia, un mundo donde todo tenga sentido, donde los personajes tengan historias, donde tengan vínculos, donde haya un trasfondo bastante fuerte. Así que me dispuse a crear un libro, a escribir un libro, el cual está bastante avanzado, la verdad. Ya está siendo corregido también, ha pasado por las manos de algunos lectores que me han dado su opinión. El libro está basado en la historia de uno de los personajes previos al juego, ¿vale? En resumen, en el universo pasa algo muy importante que hace que todo colapse y es donde empieza el juego de cartas. Pero antes de eso, pues los personajes tienen historias,
tienen un pasado. Entonces agarré uno de estos personajes que a mí me gusta mucho y empecé a escribir el libro. Mi plan, para serles sincero, es que el libro salga primero que el juego, ¿vale? Igual no me falta mucho para terminarlo. Voy ahorita a unas 300 páginas escritas, que son aproximadamente unas 65, 70 mil palabras escritas. Ya el libro lo tengo maquetado, ya sé cómo va a continuar, cómo va a acabar, ya lo sé todo, solamente tengo que terminar de escribirlo. Y la idea es lograr publicar este libro. Y ya luego con eso poder lanzar el juego, ¿no? Mi idea también con el libro es que mucha más gente pues conozca la historia y se enamore un poquito del universo que estoy creando y se adentre más en él. Y ya también mi plan es después ir sacando otros libros de otros personajes porque hay muchísimas cosas que contar. La verdad es que estoy muy contento con esto, estoy súper, súper feliz con todo lo que estoy creando y me estoy sorprendiendo yo mismo de cómo está resultando todo y espero pues que se haga realidad. Realmente es lo que más espero en este momento y lo que más quiero. El primer libro se va a llamar El terror del norte, ¿vale? Ya pronto sabrán más. Estén atentos, ¿eh? Porque cuando lo publique tienen que apoyar, sí o sí. Uf, es mucho. Créeme, es mucho, mucho para contar. La historia de cada clan, su estilo de juego, cómo funcionan ciertos dominadores, también cómo funciona la partida en sí, ¿vale? Cómo es la interacción por turnos. Porque a diferencia de otros juegos de cartas donde cada jugador tiene su turno, después es mi turno, tu turno, mi turno, en este juego quise darle una pequeña vuelta y no van a existir los turnos, van a existir las rondas. Y en cada ronda van a jugar ambos jugadores, intercambiando jugadas. Juegas tú una jugada, yo una jugada, así, 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 hasta ir a combate. En cada una de estas jugadas puedes desencadenar una serie de acciones que te permitan ir armando tu ejército hasta que el jugador con prioridad dictamine ir a combate. Y ahí es donde empieza la parte sangrienta de la partida. Esto es mucho más profundo de explicar porque ya es un tema más mecánico de cómo funciona el juego, las fases y todo eso. Voy a ver si preparo un tercer video. Un siguiente video hablando más a profundidad. Todo depende de sus comentarios y qué más quieren saber del juego. Si tienen alguna duda ahí me la van poniendo y cómo funciona esto y esto cómo será. Y yo iré pues aguardando todo eso para hacer un video pues contestando esas preguntas y contándoles mucho más del juego. Y ya, a lo largo de este video han ido viendo algunas imágenes de bocetos, más o menos las cartas. Te he contado muy por arriba cómo funciona todo y las ideas, ¿ok? Pero ya creo que es suficiente para este video. Hay dos cositas más que te quiero decir antes de acabar. Son dos cosas muy importantes. La primera es que, como ya saben, este canal donde estoy subiendo este video, pues era mi canal dedicado a Nintendo, a Pokémon y todo eso. Pero es donde ahorita pues hay más gente y era importante subirlo acá para que todos ustedes sepan en qué estoy en este momento de mi vida, porque ya no estoy subiendo videos de Pokémon Unite y a qué giro he dado en mi vida y a qué me estoy dedicando y en qué proyecto estoy, que es algo pues creo que bastante grande y es algo que necesito hacer en mi vida porque necesito expresar todo lo que tengo en la cabeza en esto y creo que un juego y un libro o libros es la mejor forma. Si quieres saber más del juego, ¿ok? En sí, ¿ok? Porque en este canal no es que estaré subiendo videos sobre el juego a cada rato. Este juego tiene redes sociales, ¿vale? Tiene, para empezar, el Twitter o X, donde subo de vez en cuando cartas terminadas para que más o menos las vayan viendo. Voy subiendo artes, contándoles un poquito cómo van las cosas. También tenemos Instagram, donde pueden ir viendo cómo va el avance del juego. Eso es por si les interesa el juego y quieren pues estar atento con las cosas. Esas son las redes sociales. Y también un canal de YouTube que ya voy a empezar a darle más vida, donde ya voy a empezar a subir videos del juego en sí, de cómo funciona, testeos, pruebas y todo, ¿no? En este canal de Bulbasaur Army no es el lugar para eso, pero si quieren saber más del juego, pueden pasarse por las redes sociales y estar atentos a todos los anuncios. Y por último, algo aún más importante y básicamente muy importante. Siempre me da pena hablar de esto, pero es así, ¿ok? Chicos, este juego, esta historia, cómo funcionan las mecánicas, testeos, absolutamente todo, 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 lo estoy haciendo yo solo, ¿ok? Si bien, como les digo, hay parte de mi equipo, una ilustradora que ilustra espectacular y me ayuda increíblemente y como les digo, es parte del equipo y quiero que cuando el juego sea realidad ella esté conmigo a mi lado haciendo todo esto real. Todo está cayendo pues
sobre mis hombros, ¿no? En dedicarle horas a esto, porque son muchas horas en escribir, en probar cosas, en crear personajes, en crear más de 350 criaturas y que todo funcione, que todo tenga un sentido, es un trabajo durísimo. Entonces, lo que creé es un Patreon, ¿ok? Que ya hablé de eso en su momento. Acá está. En Patreon, tú puedes apoyar el proceso de este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú te suscribes con cierto nivel de aporte en Patreon, todo el dinero, absolutamente todo el dinero que se recaude de lo que se consigue en Patreon va directamente a este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué te lo gastas, Kishtar? Pues primero, poder pagar, ¿no? Costear, mejor dicho, las ilustraciones, que cada ilustración, que cada boceto, pues tiene un costo, obviamente. Es un trabajo que se tiene que pagar. No quiero usar inteligencia artificial, quiero tener a una ilustradora, a un artista de verdad mostrando su arte, así que todo eso se va directamente a eso, se va a el material físico donde imprimo las cartas, donde hago los recortes y todo para poder hacer los testeos y probarlo en físico. Quiero organizar también un testeo público, como les dije hace un rato, alquilar un local, hacer una invitación pública para que vengan y todos probemos. Para eso hay que imprimir muchas cartas para todos, decks para todos, pagarle a gente que me ayude a ese día explicar las reglas, que sean de jueces, ayuden a los nuevos jugadores. Quiero también crear paquetes como unos starter kits con decks terminados para enviarlos a distintos jugadores competitivos de cartas alrededor del mundo. Tengo la suerte de conocer a muchos de ellos por todos estos años que me he dedicado a esto, a creadores de contenido que hacen videos, contenido de TCGs, de juegos de cartas, de juegos de mesa para que prueben. Entonces es una inversión bastante fuerte. Todo lo que ingrese por Patreon va a ir directamente a eso, así, a poder hacer este juego realidad. ¿Cómo voy a hacer este juego realidad? Eso lo estoy viendo para el final, ¿vale? Podríamos hablarlo en otro video, pero en resumen, pues el primer plan es ir de editorial en editorial alrededor del mundo a ver si alguna se quiere aliar conmigo y hacer este juego realidad. Si no, lo hago por mi cuenta, pero es que este juego sale que sale. Los libros también. Así que su ayuda en Patreon es brutal. En Patreon, ¿qué pasa si te suscribes? Aparte de, obviamente, apoyar el proyecto. Recibes dos cosas. La primera es contenido exclusivo. Hay cartas y artes que no he mostrado públicamente que voy a ir posteando solo en Patreon para los que están ahí. Así que puedes ir enterándote mucho más antes que otras personas de cositas nuevas que se vienen. En Patreon, cuando vas a elegir qué nivel de mecena quieres ser o qué nivel de aporte quieres ser, vas a ver las recompensas que vas consiguiendo según vas aportando. Y también en el Patreon hay un menú que se llama colecciones, donde puedes ver el contenido de las cajas de las recompensas. Todas estas recompensas van a ser tanto en digital y en físico cuando el juego sea público. Y va a ser, y este es mi compromiso, y es lo que yo les prometo, que todo este contenido que se le va a regalar a todos los que aportaron durante el proyecto va a ser 100% exclusivo. No se va a conseguir de ninguna otra forma. Va a ser solamente para los que estuvieron en Patreon durante el camino del proyecto. Ya hay algunos apoyando, lo cual aprecio un montón. Y pueden llegar a conseguir cartas con ilustraciones únicas, con logos únicos, promocionales únicas que no se van a poder conseguir nunca más. Y creo que si tú que me estás viendo entiendes más o menos cómo funcionan los juegos de cartas, cómo funciona el coleccionismo, quién sabe, a futuro, a mucho futuro, poder tener una carta que solo tienen 5 o 6 personas en el mundo tiene un valor inigualable. Y no me refiero a monetario, sino a poder decir yo estuve antes que el juego sea realidad y tengo cómo probarlo. Y van a haber muchos regalos para la gente que estuvo en Patreon cuando el juego se haga realidad. Ahora, no te preocupes, si por ejemplo hay una recompensa que a ti te hubiese gustado del nivel 4, pero tú solo puedes aportar con el nivel 1 al mes, en 4 meses ya cumples el objetivo del nivel 4. Entonces, tus aportes son acumulables, ¿ok? Así que no te preocupes, puedes ir acumulando mes a mes en lo que va creándose este proyecto y cuando se haga realidad, según lo que aportaste, será la recompensa que vas a recibir. Y créeme, pásate por el Patreon, ¿vale? Checa las recompensas, checa los contenidos de las cajas que estoy dando un montón de cosas para la gente que está apoyando, para los verdaderos fundadores de esto. Lo del Patreon es lamentablemente una obligación que tengo que tener conmigo mismo. Es la forma en la que puedo conseguir ingresos mientras creo este proyecto. Me gustaría ser millonario y no tener que preocuparme monetariamente de nada, pero es la forma en la cual puedo hacer este proyecto realidad y poder estar tranquilo mientras lo hago. No es una obligación, puedes apoyar el proyecto también siguiéndome en redes sociales, compartiendo las historias, los tweets,
todas las noticias que vaya subiendo con el juego. Compartiendo este video también me ayuda y es una forma gratuita de hacerlo. Lo del Patreon es, si puedes, si te interesa este proyecto, si te llamó la atención y si tienes la posibilidad de hacerlo. Y créeme que serás muy bien recompensado cuando el juego sea realidad. Tendrás cosas exclusivas que nadie más tendrá. Y a la par te vas a ir enterando de cosas del juego, de lanzamiento. Mi gente, ya no hablo más porque estamos mucho rato acá. Quería hacer este video, lo tenía bastante pendiente porque quería mostrarles cómo iba. Varios me estaban preguntando cómo va lo del juego, cómo va lo del juego, pero lo he estado manteniendo un poquito en secreto, voy a decir, porque igual publico cosas en redes, pero he estado a full, trabajando a full, escribiendo a full. Mi vida es un 95% este proyecto y voy a entregarlo todo. No sé cómo va a terminar, no sé si será realidad, pero voy a hacer lo imposible para que esto sea realidad. Y espero que estén en el camino y me apoyen en esto. Mi gente, espero les haya gustado este video. Espero leerlos en los comentarios, ¿vale? Espero ver sus, tal vez, ideas, si quieren aportar algo, si quieren tirar pues ideas, preguntar cosas, todo lo que ustedes quieran, ¿ok? Eso es todo, mi gente. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Eso quiere decir que no solo les interesaba Pokémon Unite, sino un poquito yo y están interesados en qué rumbo tiene mi vida ahora. Chao, chao.